¿Cómo aplica la deducción en renta por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación? Bueno, miren, si están estudiando ese tema, resulta que esa deducción estuvo regulada en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia, pero las más importantes fueron las que se le hicieron con el artículo 36 de la Ley 1450 del 2011, luego con el artículo 192 de la Ley 1607 del 2012 y luego con el artículo 32 de la Ley 1739 de 2014. Entonces, estudiando, por ejemplo, la última versión que tenía ese artículo 158-1, antes de ser modificado con la ley 1819, porque el 158-1 lo modificó el artículo 91 de la ley 1819, pero entonces, estudiando la versión que tenía hasta el año 2016, el 158-1, luego de ser modificado con el artículo 32 de la ley 1739 de 2014, ¿qué es lo que se establecía allí a grandes rasgos? Porque eso es un artículo larguísimo, decía que quienes se dedicaran a hacer actividad de investigación, desarrollo y científico, tecnológico o de innovación en proyectos que fueran primero autorizados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, y ese consejo funciona al interior de Colciencias. Entonces, quienes hicieran ese tipo de proyectos autorizados por ese consejo que funciona al interior de Colciencias, que las inversiones que hicieran en el desarrollo de esos proyectos científicos o tecnológicos podían tratar la inversión, por ejemplo, los equipos y todos los valores que iban invirtiendo para poder hacer esa investigación, las compras de sus máquinas, de sus instrumentos de laboratorio, lo que sea, todo eso que iban formando allí como un activo, lo que invirtieran en todo lo que era necesario para desarrollar ese proyecto de investigación, de esa inversión podían sacar el 175% y tratarlo como una deducción fiscal en el impuesto de renta. Solo servía en el impuesto de renta, no servía en el CRE, esa deducción de 158-1 solo servía en el impuesto de renta. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tomaba una inversión, invirtió en equipos y maquinarias 100 millones de pesos, podía terminar restándose en la declaración de renta 175 millones de pesos. Obviamente, si estos eran equipos depreciables, la depreciación no la podía tomar al mismo tiempo. O sea, entonces, de lo que invirtiera, hasta 175 millones de pesos. Y hay que mirar también otro artículo que era el 57-2 del Estatuto Tributario, que se conecta con el 158-1 y que dice que si el Estado les había dado dineros para hacer esa investigación ese desarrollo de ese proyecto científico, los dineros que les daba el Estado los podían restar como un ingreso no grabado. En ese caso, si con los dineros del Estado habían adquirido estos equipos, entonces sobre la parte de los equipos adquirida con los dineros del Estado, diciendo que el dinero del Estado lo vas a restar primero como un ingreso no grabado, entonces la parte de los equipos adquirida con los dineros del Estado, a esa no le podía sacar la deducción del 175%. Entonces, era a las inversiones que hicieras con recursos propios, a esa sí le podía sacar el 175% y restarlo como una deducción fiscal que va a estar solo en la declaración de renta, no iba a estar en la contabilidad, es una deducción especial fiscal. Entonces, si esa es una deducción especial fiscal que solo iba a estar en la declaración de renta y no iba a estar en la contabilidad, pues la contabilidad daba una utilidad más alta. Y si la utilidad contable daba más alta que la fiscal, pues iba a formar una utilidad que iba a terminar pasando grabada a los socios, pero el mismo artículo 158-1 decía que esa mayor utilidad contable podía entregarse como no grabada a los socios accionistas, así que era una inversión bastante atractiva con todo lo que decía el 158-1, poderle sacar hasta el 175%, y si se llegaba a formar una mayor utilidad contable, esa mayor utilidad contable podía entregarse como no grabada. Ahora, el mismo 158-1 decía que si alguien no estaba haciendo directamente la investigación en el proyecto tecnológico o científico, sino que más bien daba donaciones a los que estaban haciendo esa investigación, el que daba la donación también le permitían restar en su declaración de renta el 175% de la donación. Así que si yo donaba 100 millones, pues entonces me iban a dejar restar no 100 millones, sino 175 millones. Y en ambos casos, tanto el que hace la inversión como el que hace la donación, cuando querían restarse el 175% de la inversión o de la donación, tenían que tomar en cuenta que esa deducción, ese gasto fiscal que se iban a meter en la declaración de renta, no podía exceder el 40% de la renta líquida calculada hasta antes de restar esa deducción. Todo eso era la forma en cómo a grandes rasgos funcionó eso que decía el 158-1 hasta el año 2016. Ya a partir del 2017 les toca estudiar la nueva versión del 158-1, luego de ser modificado con el artículo 91 de la ley 1819, y también el nuevo artículo 256
del Estatuto Tributario, o la nueva versión mejor, que fue modificado con el artículo 104 de la Ley 1819. Entonces, estas nuevas versiones del 158-1 y del 256, luego de ser modificadas con la Ley 1819, dicen que el que esté haciendo la investigación, adelantando el proyecto de investigación científica y tecnológico, puede deducir el 100%, ¿sí? Ya no hablan del 175%, sino solo el 100% de la inversión en el proyecto científico, restarla en el mismo año en que hace la investigación, restar ese 100%, pero al mismo tiempo también va a tener derecho a que de esa inversión sáquele un 25% y réstelo como un descuento tributario. Entonces al final quedaría como con un 125, pero 100 como deducción y 25% como descuento tributario. Para el que hace la donación, el beneficio que le quedó es el que está mencionado en el artículo 256, que dice que le van a dejar restar el 25% de esa donación, pero restarlo a manera de descuento tributario. Ojo que una cosa es una deducción y otra cosa es un descuento. Descuento es cuando restamos al impuesto ya liquidado, ¿sí? Después de que ya se calculó el impuesto final de renta, debajito del renglón del impuesto de renta hay un renglón que se llama descuentos del impuesto de renta. Entonces, es allá en ese renglón, descuentos del impuesto de renta, donde se puede hacer uso de lo mencionado ahora en el artículo 256 del Estatuto Tributario.